Mi nombre es Bravo Espinosa y de Silvia, soy de la carrera de Ingeniería en Alimentos. El desarrollo de esta práctica se da mediante una volumetría complejométrica, es acerca de la determinación del contenido en calcio en la leche de vaca y en la leche de almendras. La volumetría complejométrica es una valoración en la cual la reacción entre el analito y el valorante corresponde a la formación de complejos. El centro metálico con carga positiva deficiente en electrones se comporta como el analito, en cambio el ligando con carga negativa, ya que es una especie capaz de ceder ese par de electrones, puede comportarse como un valorante, y cuando ambas interaccionan forman el complejo. Esta reacción debe ser única, solo debe reaccionar el analito, debe ser completa, debe ser rápida y también el punto final debe disponer de una técnica que permita determinar cuando la reacción entre el analito y el agente valorante se ha completado. Ligandos o especies dadoras. Estas deben tener al menos un par de electrones no compartidos disponibles. Los ligandos dependen del número de enlaces que son capaces de formar. Los monodentados forman un solo enlace y los polidentados más de uno. Se clasifican también según su naturaleza en orgánicos e inorgánicos. Los monodentados son los inorgánicos y los polidentados los orgánicos. Los inorgánicos se caracterizan por ser poco utilizados, forman complejos sucesivos de estabilidad muy similar y generalmente tienen una falta de indicadores. Algunos ejemplos de estos son el amoníaco, el agua, entre otros. Los orgánicos son los más utilizados, forman complejos estables, la relación estequiométrica es 1:1, lo cual facilita los cálculos. Sus constantes de formación de complejos son grandes. Algunos ejemplos de estos son el etilendiamina, el pipirinilo y sobre todo el producto que más se utiliza es el EDTA. Estos ligantes polidentados se conocen también como agentes quelantes debido a su capacidad para unirse al átomo de un metal. El ácido etilendiamino tetracético, conocido como el EDTA, normalmente es usado en forma de sales, como el etilendiamina tetracetato de sodio o de potasio. Podemos ver en el diagrama de distribución de especies y vemos como el EDTA pierde todos sus protones en función del pH. En esta parte podemos observar cómo sucede estas reacciones de desprotonación. El EDTA se encuentra en gran proporción a pHs por encima de 10, por lo que usamos solución buffer a pH mayor de 10 para garantizar que en la titulación el analito no varíe el pH. Los factores que afectan a la reacción del EDTA con los metales son la constante de formación que se ve afectada por el pH. Observamos aquí cómo el salto de curva del complejo magnesio-EDTA es más pequeña que la curva de EDTA-calcio. Esto se debe a que la constante de formación de calcio-EDTA es mucho más grande. ¿Por qué el EDTA es el valorante más empleado en volumetrías de complejación? Algunos motivos están aquí. Por ejemplo, se combina siempre con los iones metálicos con estequiometría 1:1, que ya habíamos dicho que eso simplifica bastante los cálculos. Otro motivo es que forma quelatos con casi todos los cationes metálicos, siempre completamente desprotonado. También los quelatos de EDTA son muy estables. Tienen altas constantes de formación y sabemos que mientras más grande sea la constante, mejor se formará el complejo, y además son solubles en agua. Tipos de valoraciones. Existen 3 tipos con el EDTA: la valoración directa, valoración por retroceso y la valoración por desplazamiento, cada cual tiene distintos mecanismos. Es importante saber qué determina qué valoración vamos a usar. Y esto se debe a que si es posible detectar de forma adecuada el punto final y si tengo la presencia de un metal que responda directamente al analito, usamos la valoración directa. En cambio, si no tengo un indicador disponible, añado un exceso de EDTA y valoro con otro metal que sí responda. Esta es la titulación por retroceso y es la cual vamos a aplicar. En cuanto a los indicadores, los que se utilizan son los indicadores metalocrómicos. Algunos de los requisitos que deben cumplir son la intensidad, debe ser rápida y selectiva, deben ser estables y deben ser solubles en agua. Tenemos aquí algunos de los indicadores que se utilizan y tenemos en la tabla con qué metales reaccionan y mediante qué valoración. En nuestra práctica vamos a utilizar la murexida, vamos a realizar un método por retroceso y como pueden observar reacciona perfectamente con el calcio. Murexida es un indicador que viene ya preparado y cuando lo utilizamos en su forma libre es de color morado y en su forma complejada es de color rosa. Podemos observar el comportamiento que tiene con el pH. Aplicaciones del EDTA. Este reacciona con todos los metales excepto con los metales alcalinos.
Se utiliza en la determinación de la dureza de agua, que en laboratorio ya hemos visto la importancia de en la determinación de nutrientes en plantas y también en la composición de los alimentos. ¿Qué es la aplicación que vamos a utilizar en este experimento? Debido a que vamos a determinar el calcio por complejometría en la leche natural de vaca y también en la leche de almendras. Para el procedimiento experimental, los equipos que vamos a utilizar es la balanza analítica, el pHímetro o podemos usar el papel de pH. Los reactivos son carbonato de calcio, el EDTA, ácido clorhídrico concentrado, hidróxido de sodio, amoníaco, cloruro de amonio, indicador murexida, la muestra de agua, la muestra de leche entera de vaca, la muestra de leche de almendras. En los materiales, vaso de precipitados, vidrio de reloj, varilla de vidrio, probeta, matraza forado, buretas, pipetas graduadas, pipetas volumétricas, espátulas, soporte universal, piseta y papel filtro. Para las muestras de nuestros analitos podemos utilizar la leche de vaca entera, la natural, la que es recién ordeñada o podríamos utilizar la que es comercializada. En cuanto a la comercializada, el muestreo simplemente podríamos filtrar y tomar el analito. En cambio, en una muestra de ordeño, el proceso es el que vamos a ver en el video. Primero se pone un desinfectante al pezón de la vaca para evitar la contaminación. Los primeros chorros deben ser desechados y en un frasco previamente preparado, limpio, desinfectado, tomamos los primeros chorros de la muestra. Hay que evitar que el pezón de la vaca tenga contacto con el extremo del frasco. Luego se puede girar la muestra como vemos en el video, esto para evitar la formación excesiva de burbujas. En cuanto a su preservación debe ser a unos 2 a 5 grados centígrados. Y por último debemos filtrar la muestra. En cuanto a la diferencia entre la leche comercializada y la leche recién ordeñada respecto al aporte nutricional, variará esto debido a que la leche comercializada pasa por distintos procesos que afectarán este aporte. Sin embargo, hay algunas leches que son fortificadas, es decir, se les añade nutrientes de forma artificial. El consumo de la leche recién ordeñada sí es recomendable siempre y cuando pase por un proceso de desinfección. Este proceso se llama pasteurización y consiste en llevar la leche a una temperatura alta, esto para eliminar los microorganismos que puedan estar en ella. Para la muestra de la leche de almendras vamos a realizar nuestra propia leche de almendras debido a que la comercializada contiene otros componentes como aditivos, preservantes y por lo mismo su aporte nutricional quizás no sea el mejor. Para nuestra leche de almendras vamos a necesitar 86 gramos de almendras, tenemos que hacer que éstas se remojen por un lapso de 8 horas o hasta un día, con el fin de ablandarlas. Previo a eso descartamos el agua de remojo, pesamos 250 mililitros de agua hervida y pasamos a procesarla. Tomando en cuenta que la dureza de las almendras es bastante alta, entonces necesitamos procesarla por un tiempo prolongado para aprovechar al máximo y evitar los sólidos. Posterior a eso filtramos y la preservación, al igual que la leche de vaca, debe ser a unos 2 a 5 grados centígrados. Para la preparación de solución de EDTA buscamos la concentración de 0,01 molar, entonces con los cálculos hallamos qué cantidad de masa en gramos tenemos que pesar. Recordar que usamos el EDTA en forma de sal disódica. Teniendo la masa, pesamos en la balanza analítica y debemos aforar con agua destilada. Para la solución de hidróxido de sodio, recordar que necesita una dilución, tener cuidado con sus propiedades exotérmicas. Para el 30% peso-volumen, esta es la cantidad que debemos agregar. La solución del patrón primario es para estandarizar el EDTA. Recordar que el carbonato de calcio no es soluble, por lo que necesitamos un ácido para solubilizar. Aquí tenemos los cálculos para determinar la cantidad de ácido clorhídrico que va a ser necesario para esto. Pesamos en la balanza analítica, agregamos el ácido, diluimos y debemos aforar a 100 mililitros. El indicador puede venir ya preparado. En cuanto a la preparación Buffer, debemos recordar su función, que es muy importante, garantizar el pH. Aquí tenemos de qué manera se puede preparar y de qué manera podemos corroborar el pH del mismo.
Para el procedimiento experimental de la muestra de leche de vaca, lo primero tomamos una licuota de 10 mililitros, se disuelve con agua destilada a un volumen final de 100 mililitros. Teniendo la licuota, lo que hacemos es añadir 10 mililitros del EDTA, 15 mililitros del hidróxido de sodio y por último el indicador Murexida. Se debe seguir este orden porque de esta manera se garantiza que el ligando EDTA es el que coordine con el ion calcio y no con el ion hidroxilo. Se inicia la titulación con el carbonato de calcio y debemos observar el cambio de coloración que va de un morado a un rosado. Por último, debemos anotar la cantidad de mililitros que se ha consumido en la titulación. Los datos que hemos obtenido para la muestra de leche de vaca son estos. En cuanto al procedimiento experimental para la leche de almendras, es el mismo, debemos realizar el mismo procedimiento, se toma la licuota. Es importante recalcar el buen uso del material volumétrico como las pipetas, las buretas. Añadimos el EDTA, el hidróxido de sodio y por último el indicador. De la misma manera observamos el cambio de coloración que va a haber de un morado a un rosado. Anotamos los datos que hemos obtenido, que son estos para la muestra de la leche de almendras. Para la valoración por retroceso debemos realizar el mismo procedimiento con una muestra en blanco, con una muestra en agua en vez de nuestro analito. Se toma la licuota de 10 mililitros de agua, se añade el EDTA, el hidróxido de sodio y el indicador por último. Se titula con el carbonato de calcio y anotamos el volumen que se ha gastado, que en este caso es 20 mililitros. La reacción que ocurre durante el procedimiento experimental es que la constante de formación del calcio Murexida es menor a la constante de formación de calcio EDTA, por lo que el calcio se acompleja con el EDTA y la Murexida queda en su forma libre. Como tenemos el EDTA en exceso, este exceso se valora con solución de carbonato de calcio. El EDTA interacciona con esta solución patrón específicamente con el calcio y por último una gota de calcio podría interaccionar con el indicador Murexida y este pasará a estar de su forma libre de color morado a su forma complejada de color rosado. Es el punto que indica el fin de la valoración. En cuanto a los cálculos, tomando en cuenta que los milimoles de EDTA total son igual a los milimoles del EDTA que reaccionan más los milimoles de EDTA en exceso, despejamos los milimoles de EDTA que reaccionan. El valor de los milimoles de EDTA total salen del análisis del blanco que hacemos con el agua. Lo primero que hacemos es determinar los milimoles de EDTA en exceso de la muestra con los datos obtenidos experimentalmente. Después determinamos los milimoles de EDTA total que se han determinado con el análisis del blanco. Como tercer paso determinamos los milimoles de calcio. Como cuarto paso aplicamos un factor de dilución debido a que hemos tomado una licuota de 10 mililitros. Por último, esta es la expresión que usamos para determinar el contenido de calcio en gramos litro, obteniendo los siguientes resultados. Para la estimación de la fiabilidad de los resultados, aplicamos todos estos cálculos, sacamos la prueba Q, la media, mediana, las desviaciones, los errores. Aquí podemos ver los resultados, que determinamos que para la muestra de leche de vaca el contenido en calcio en gramos litros es de 1,48 y para la leche de almendras es de 2,33 gramos litro, con sus respectivos errores. Si realizamos una comparación de estos resultados con los datos teóricos, nos damos cuenta que los datos teóricos se manejan en miligramos cada 100 mililitros. Por lo que realizando la conversión de nuestros resultados a miligramos, podemos ver que la obtención de los resultados varían, sin embargo no están muy alejados de los datos teóricos. Todos estos aspectos pueden ser por el procedimiento experimental y también por el tipo de la leche. Aquí podemos observar el valor nutricional que aporta tanto la leche de almendras como la leche de vaca. Y es aquí donde tenemos que poner en una balanza qué micronutrientes, macronutrientes son los que necesitamos más. Esto también dependerá de algunos aspectos como ser la edad, el peso, el sexo, la actividad física. Y aunque según los datos teóricos y también los datos obtenidos experimentalmente, el aporte de calcio de la leche de almendras es superior a la leche de vaca, no podríamos decir que esta es mejor que la leche de vaca, ya que sus aportes de otros micronutrientes diferentes al calcio también son superiores al de las almendras. En cuanto a nuestro analito que ha sido el calcio, algunas de las funciones son el crecimiento adecuado, la conexión neuromuscular, el funcionamiento del corazón y la coagulación, la digestión, evitar fracturas y el más conocido que es la salud ósea. En la dieta de un adulto medio, el requerimiento nutricional de calcio son de unos 800 miligramos diario. Y sabemos que el aporte de este micronutriente no se da solamente en los productos lácteos, sino también en verduras, frutas.
Pero siempre hemos escuchado que en cuanto al aporte en calcio, el producto estrella siempre ha sido la leche. Tomando en cuenta, según el aporte nutricional, 3 vasos de leche diarios ayudarían a cumplir este requerimiento que se tiene. O consumir productos lácteos, pero como sabemos, estos son derivados de la misma leche. Y es ahí donde la leche de almendras podría tomar cierta ventaja, esto debido a que algunas personas son intolerantes a la lactosa. Y a comparación de la leche de vaca, la leche de almendras no contiene lactosa. También sería una excelente alternativa para las personas con una dieta vegana.